¿Qué tal a toda nuestra comunidad que nos está siguiendo a través de la página de Facebook? También vamos a salir por nuestra página de YouTube. Eh, Tenemos aquí hoy un día especial que es el Día del Maestro, 6 de julio, con la grata presencia de eh, licenciado también maestro Bernardo Baglietto. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo estás? Contento de estar en este día tan especial en la cual nosotros reflexionamos, no solo celebramos, sino que reflexionamos nuestro rol y la importancia de este, ¿no? Bien, muchas gracias por darse el tiempo también y ya era tiempo de tener una plática como estas. Esperemos que, bueno, la conversación esté a la altura también del día que celebramos hoy. Vamos a empezar, Bernardo, quisiera ahondar mucho en tu experiencia personal. ¿Cuál ha sido tu motivación para decidir ser docente, dedicarte a esto por muchos, muchos años? ¿Cuántos años ya, Bernardo, de maestro, así dedicado a la docencia? Bueno, más o menos desde los añorados noventas, Wow. ¿no? O sea, más de 30 años en la docencia. ¿Comenzó dictando literatura o hubo otro curso? No, no. Este, bueno, mi especialidad es lengua y literatura, mi Ujú. especialidad de pregrado, ¿no? Este, Inicié con segundo de primaria, Ah, en el nivel primario. y mi población era de 6, 7 alumnas niñas, niñas que esperaban una profesora, esperaban a la Miss y entré yo, ¿no? Fue su primera Y experiencia. fue todo un reto, así inicié a ser docente, ¿no? Fue todo un reto, pues porque había que asumir un rol paternal, ¿no? Muy formativo con ellas, ¿no? Claro, Y terminamos ensamblando no solamente con ellas, sino también con los padres, porque los padres tampoco esperaban un docente, ¿no? me imagino. ¿Cuál fue la motivación que le llamó a usted? ¿Por qué decidió ser docente? Bueno, para mí, el haber optado por descarte ser docente, más que nada fue una bendición, porque yo en realidad, yo vengo de una familia que del lado paterno tiene una gran tradición del de derecho. Mm, Entonces yo tenía la idea Tenía que ser de postular, abogado. tenía la idea, pero me decidí por educación porque me jaló la vena catequética. O sea, yo he sido catequista desde mi adolescencia. Entonces, ese quehacer eh, magisterial, si se quiere decir, ese quehacer pedagógico eclesial, me marcó mucho, me, me, me abrió una posibilidad, ¿no? La cual opté por ser docente, ¿no? Entonces, tuvo bastante que ver Ahora, su práctica en la catequesis. ¿Empezó sí, con qué sacramento? ¿Catequesis familiar? primera comunión. No, ¿Niños? primera comunión. Primera comunión. Sí. ¿A niños o ya Sí, mayores? yo era pues un adolescente de confirma, ¿no? Ah, Entonces preparaba a niños de primera comunión. excelente. De ahí vino perseverancia, de ahí ya estuve en confirmación. Bueno, siempre de la mano de la familia a la cual pertenezco, que es la familia salesiana. O sea, yo era un laico salesiano trabajando en una parroquia diocesana, ¿no? Si yo soy docente, no quiero romantizar el hecho de ser profesor. O sea, fue todo un proceso para descubrir la riqueza de mi vocación Claro. docente. No, porque la universidad es el espacio en lo cual yo gocé mucho, las amistades, el torbellino de la edad y todo eso, incluyendo las chicas, etcétera.
pero no descubría yo el valor intrínseco de la docencia, o sea, no saboreaba yo la belleza de esta vocación. Recién la empecé a entender y la empecé a admirar y la empecé a respetar, ¿no? Con el quehacer salesiano, ¿no? Con el quehacer de la transmisión del- de, de los sacramentos, ¿no? Como catequista, ¿no? Ahí empecé yo gracias a ellos, a poder valorar mi vocación. Qué bueno. Este encuentro con el carisma salesiano, entonces, ya desde pequeño ha influido bastante, sobre todo en el proceso, me dice usted, Sí, para claro que sí, valorar. claro Ujú. que sí, porque es un proceso que se inicia con la acogida, o sea, me sentí acogido, me sentí importante para un grupo que es la familia salesiana, y eso me motivó a imitar, a seguir y a crecer en la fe. Pero evidentemente que la experiencia salesiana es una experiencia estricta y 100% educativa. Sí, No hay más. bueno, O sea, o somos educadores o no somos salesianos, ¿no? excelente. Definitivamente. ¿Qué anécdota recuerda de esos primeros años de ya propiamente docente? Todos hemos Mira, tenido unas experiencias quizás muy llamativas, ¿no? sí, sí, Eh, sí. Yo soy docente también gracias a las lágrimas de mi esposa. Mi esposa era estudiante de obstetricia, era estudiante, porque ahora ya es obstetra, ya, ¿no? ya, listo. Y estaba yo en el tercer ciclo de educación. Y sobre el baño había un aviso, se necesitan docentes, no se necesitan estudiantes para ser docentes, para cubrir plazas en un colegio. Pero decía pues del noveno y décimo ciclo. Y ella me dice, pues no, oye Leonardo, métete, ve, postula, ¿qué pierdes? Ana, no, le digo que voy a ir, le digo, es para el noveno, décimo ciclo, voy a perder mi tiempo. Es que lo que a ella le dolía era que yo era pues obrero. Ah, Yo trabajaba de obrero en fábrica para poder mantener mis estudios y para poder mantenerme yo también de pasada, ¿no? claro. Y entonces, la vida del obrero es dura, es matadora. Y ella quería que saliera de ese ámbito y que entrara lo mío, ¿no? Entonces, no, no, no quiero, no, 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 no voy a perder el tiempo, ¿no? Y el recurso infaltable de todas las féminas es ponerse a llorar, se puso a llorar y entonces ya voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy. Este lunes voy. Fui, me entrevistaron y es así como inicié en una casa sin ventanas y puertas, era una casa que recién estaba construida, Ah, donde yo le daba una clase a toda secundaria junta. ya. Era de esa modalidad. Es que era un colegio que recién se iniciaba, ahora es un colegio hermoso, bien constituido, es el Claridad de la Molina, que nadie se imaginaría que tuvo esos orígenes. Y yo me hice profesor en esos orígenes, ¿no? Tan adversos, ¿no? Otra cosa fue que yo siempre he trabajado en el sistema privado, Mm, pero yo siempre he sido rimense, yo he sido bajopontino. Y entonces mi registro, mi forma de hablar era muy de barrio, no era del docente que se esperaba, mucho menos del en un docente de privado, lengua, claro. ¿no? ¿No? Y una vez un padre de familia habló conmigo y me salió una jergaza que el padre de familia saltó como 2 pisos, ¿no? Porque, entonces yo ahí tomé razón de que debería de cuidarme en ese aspecto, ¿no? Pero son cosas que pasan, ¿no? Es así. Ahora, este tema de lo que usted pudo observar en estos inicios con este colegio en precariedad, pero como comienzan todos los colegios, ¿no? Claro que Eh, sí. ¿Cree Sí, sí, que sí, sí. ahora es necesario, digamos, que los docentes que recién están comenzando pasen por estas experiencias? Eh,
ya que a veces, No, o sea, no digo que estas experiencias sean las mejores tampoco, ¿no? Porque arrastra también el lado económico. ujú, Eh, Evidentemente que es una explotación sobrehumana, ¿no? O sea, así es el papel de docente, de auxiliar, de claro, todo, porque no hay tanto ¿no? personal. Claro. Yo soy licenciado de la Marina, entonces, cuando empecé a dictar clase, yo enseñaba el famoso curso de IPM, Instrucción Premilitar, en esa época. Claro, Y me subía con los chicos a los cerros de la Molina como nada, ¿no? A ranear en la punta del cerro y bajar dando rebotes, cuerpo a tierra y todas esas cosas. Yo recuerdo que una vez estábamos haciendo ejercicios por haber llegado. O sea, ¿cuál era el premio de llegar a la punta del cerro? Hacer 100 ranas, este, planchas y seguir matándose, ¿no? Y en eso nos rastrillaron, pues. Se sintió el rastrillo de un arma y yo que lo conozco dije, ¿qué pasa acá? claro. Y era pues era la policía. En Wow. esa época era la época del terrorismo, pues. Entonces digo, ¿y usted quién es? Yo soy el profesor. ¿Profesor de qué? Profesor de IPM. ¿Y qué hace acá? Esta es una zona restringida, que por aquí, por allá. Más allá estaba el banco de crédito. Así que con todos los chicos calladitos tuvimos que bajarnos. Pero, pero eso lo cuento con mucho, como que digamos, humor y cariño, pero con cabeza fría era pues era una sobrecarga laboral terrible, ¿no? Que uno lo llevaba porque era joven, porque era su primera chamba y a veces pues por el simple hecho de iniciarse en el currículum uno acepta lo que venga, ¿no? Entonces, evidentemente que eso no se lo deseo ni como inicio a nadie, ¿no? Ahora, dentro del punto de vista del desarrollo de la docencia, sería pues un atraso, ¿no? Porque tenemos una riqueza tecnológica, una riqueza de muchos, de muchos instrumentos que caer en esa realidad es prácticamente retroceder un poco, ¿no? Tú nos contabas que esta motivación ha ido evolucionando con el tiempo, con algunas experiencias en los colegios, es todo ello. Eh, Exacto. ya a este tiempo, ¿no? Y también a su edad, que es, digamos, tiene tantas experiencias para contar, ¿cómo ha ido elaborando ese concepto o el significado del Día del Maestro? Actualmente, para usted, ¿qué significa el Día del Maestro con todo lo vivido, con toda esa motivación que ha ido evolucionando en el tiempo? Bueno, llámame pinchaglobo si quieres, ¿ya? Pero en realidad, este, yo Yo veo el Día del Maestro como un día asumido muy peruanamente, ¿no? Mm, ¿Por qué digo muy peruanamente, no? Porque somos muy de festejar. Somos gente que llevamos la alegría en la sangre y nos gusta festejar y nos gusta tener unos espacios recreativos, bailar, etcétera, ¿no? Que no es malo, pero si eso es todo el Día del Maestro es triste, ¿no? O sea, si es solamente esperar un asueto y terminar en el restaurante turístico más cercano, mm. mm, no sé, no lo veo. Yo creo que el Día del Maestro es un día fuerte de celebración, pero también de reflexión. De reflexión porque el maestro es como que digamos, el catalizador de, de- del estado social de un país, ¿no? Y del continente también. O sea, si el maestro eh, está como está, no sé cuánto hay que celebrar, ¿no? Al contrario, ¿no? Cuánto hay que hacer, ¿no? Cuánto hay que construir, cuánto hay que organizarse para solucionar el problema, ¿no? En relación a esto, Bernardo, comentas que hay mucho por hacer y eso sí te doy mucho la razón. En los colegios públicos, sobre todo, se ve bastante
precariedad humana, en el sentido que hay familias devastadas, ¿no? Emocionalmente y por ende los hijos, ¿no? Em, ¿Qué lecciones has aprendido en tu labor docente, pero lecciones de vida que te han marcado y han dicho, eh, realmente estoy para esto, ¿no? Específicamente? Porque personalmente lo que veo en los salones y los testimonios que a veces los estudiantes dan a partir de lo que se trabaja en clase, doy gracias a Dios que mi área me permite, digamos, tener esas experiencias, ¿no? Yo estoy dictando el área de educación religiosa, y las lecciones de vida son constantes, ¿no? En su caso, desde usted, desde su experiencia, ¿qué lecciones ha aprendido de lo que significa ser docente, tanto en las aulas como fuera de ellas también? Bien. Bueno, eh, de esta carrera y de mi experiencia personal, he aprendido que ser docente va más allá de lo que yo sepa y de lo que yo puedo ofrecer en lo que a contenido se refiere. Eh, el alumno, el estudiante, es una vida, no es un UCB. O sea, es un ser humano que necesita moldearse y porque muchas veces ese moldeo no viene de casa. Entonces, yo no lo voy a moldear como quisiera, pero sí puedo contribuir a que adquiera herramientas para defenderse en la vida. Por ejemplo, cuando estoy con un alumno y dialogamos en función al tema y lo ayudo a destetarse del nivel literal y que entre y que sea capaz de cuestionarse, que sea capaz de preguntar, que sea capaz de contradecirme si quiere, de analizar, etcétera. Entonces, eh, él mismo empieza a sentirse capaz de iniciar un análisis, una crítica, un comentario. Cuando yo veo que un alumno prende en ese sentido, entonces empiezo a decir, estoy haciendo algo, no mucho, pero estoy haciendo algo. Ahora, este, también me he dado cuenta que no es una cuestión solamente de alumno-profesor, sino también de profesor-profesor. Mm. O sea, eh, la formación, quiéralo o no, repercute en que el alumno determina qué profesor está frente a él. Entonces yo he aprendido a preocuparme qué tipo de profesor soy yo para el alumno, Claro. qué tipo de persona, de referente soy yo para el alumno, porque el alumno va a empezar a diferenciar y va a empezar a, como que digamos, a darse cuenta de las, de las, de las diferencias, ¿no? Eso también. He aprendido de mis alumnos que tengo que prepararme siempre, pero no solamente prepararme siempre a nivel temático, que eso es bueno, a nivel estratégico, que eso es bueno, sino prepararme a conocer su mundo, Mm. interesarme en saber su contexto, porque si yo no entiendo el contexto de mis alumnos y estoy enfrascado en mi libro, entonces no estoy educando. Mira, estimado, ahora lo que sobra y el joven lo puede encontrar es contenido. Sí. Olvídate, hay contenido hasta para aburrirse y el joven tiene acceso a ese contenido.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como docente? ¿Entregarle más de lo mismo? No, sino que a través de este contenido formar a la persona. El contenido pasa a ser un pretexto, ¿no? Hay mucha gente que se alegra, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? La gente está contenta, ¿por qué? Porque piensa que la inteligencia artificial suple su trabajo. ¿Por qué? Porque mando un prompt bien hecho y sale el tema. Pero eso es información. A la larga, eso es contenido. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi rol como profesor? Hacer de este contenido un pretexto. ¿Para qué? Para poder llegar a formar de manera eficaz al alumno para que sea mejor persona. Aquí importa mucho el tema del vínculo que se genera con el estudiante, ¿no? Eh, Usted refería bastante cómo nos presentamos ante el estudiante y cómo queremos que nos vea el estudiante. Eh, ¿Qué tanto le ha costado a usted la construcción de esa confianza con el estudiante? ¿Bajo qué parámetros podría darse y bajo qué límites también podría darse esa eh, confianza o confidencialidad también, ¿no? Para poder empezar a moldear, a formar. Bien, siempre me he preocupado de crear un clima, eh, como quien digamos, un clima de confianza, un clima de confianza en el sentido de que el estudiante se sienta bien, se sienta con este, la capacidad de poder intervenir, de poderse, como que, digamos, sentirse libre. Ahora, tú puedes ser tolerante, tú puedes ser, este, tú puedes brindar la confianza, pero otra cosa es la permisividad, ¿no? Claro. O sea, ser permisivo. Entonces, el amor es exigente. El ser bonachón no garantiza ser bueno. Entonces, yo doy la confianza, ¿no? Pero el parámetro tiene que ser natural. O Claro. sea, no es un parámetro, a ver, ¿qué pasa? No, es un parámetro donde te doy una confianza que tú valores. ¿Por qué? Porque te respeto, te estimo y todo. Y en el momento de que metas la pata o tengas una actitud equivocada y veas que eso no está dentro de mi quehacer, ¿no? Entonces el alumno se da cuenta, porque el alumno te mide, Ujú. ¿no? El alumno te mide. Ahora, si el alumno te irrespeta, es porque has dado una confianza de una manera indebida. Has bajado al nivel del joven. No puedes bajar al nivel del joven. Tú no puedes ser amigo del joven y dejar de ser maestro. Eres maestro y eres amigo. Entonces, das confianza, pero a su vez también exiges. Y eso se conversa de la manera más clara y sincera posible, ¿no? Ahora, yendo ya, digamos, las consecuencias de este vínculo, creo que cuando el docente genera esta sinergia con los chicos, ¿no? Con los jóvenes, y bueno, hablo de jóvenes porque nos enfocamos en el nivel secundaria o también en la universidad, ¿no? Se logran resultados, ¿no? Y esos resultados en la mayoría suelen ser positivos. En su carrera como docente, ¿qué resultados ha visto que los ha llenado de orgullo a usted, ¿no? Que digamos, el tema del ego, ¿no? Que le ha dicho a usted que ha hecho un gran trabajo, ¿no? Bueno, a ver,
cuando ha habido alumnos que no necesitaban un punto para aprobar, Mm, cuando ha habido alumnos que sí sabían que los iba a jalar, ¿no? Y que han sabido reconocer que, que el servicio que se les ha dado ha sido un servicio humano de calidad, ¿no? Y lo han dicho, lo han escrito, ¿no? Pero yo siempre recuerdo esta anécdota cuando estaba en un colegio particular, eh, me dirigía a primero de secundaria, donde están los pigricios estos que apestan a primaria todavía. sí, Y entonces me pasa este año el, sobre todo con un salón. el campana estaba en la puerta, pues, ¿no? Como siempre, ¿no? Y entonces, ¿sabe lo que dijo este granuja? Ah, ya vino el profesor que nos hace pensar. Wow. Y yo dije, yo lo asumí como uno de los, como tú dices, ¿no? El ego o decir, caramba, si eso es cierto, o si este pigricio se ha dado cuenta que mi quehacer es hacer que piense, no que repita, o no que hable como yo, ni nada por el estilo, sino que piense, que tenga formación autónoma y crítica, no hay mejor halago que ese. No, no hay mejor halago que ese. Y lejos de llamarle la atención, simplemente ingresa al salón, ¿no? Entonces, Orgullosísimo. por supuesto, por supuesto. Pues, hoy en Sí, día es sí, sí. difícil a veces que esas expresiones se puedan llegar a dar porque tenemos jóvenes ya no tan comprometidos, ¿no? Y también jóvenes que les cuesta pensar, ¿no? Bastante. Em, Sí, y por pero eso, también depende mucho de, del docente que tenga el método, ¿no? Para poderlos hacer pensar, exacto. ¿no? O sea, si soy un profe que se sabe el curso de la A a la Z, ¿por qué? Porque se ha pasado 20 años diciendo lo mismo, ¿no? Y cree que sabe mucho, entonces, no, pues, o sea, el profesor tiene que ser provocador, ¿no? Provocador. Y para ser provocador hay que hacer preguntas, pero preguntas que arrinconen al alumno, ¿no? Y a veces los pique también, porque reacciones no lo vas a tener por tus grandes méritos, sino por tu metodología. Si es una metodología atrevida en los casos necesarios, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y que sepa picar al alumno en ciertos aspectos donde él diga, se sienta obligado a hablar, pero a hablar con criterio o hablar con punto de vista, etcétera. Entonces ya poquito a poco se le empieza a enseñar a pensar, ¿no? A discernir, etcétera. Mira, lo que se ha descuidado mucho en la función pedagógica, ¿no? Es la parte de la razón. Mm, O sea, no trabajamos la razón. Entonces, si no trabajamos la razón, entonces el alumno está en tu clase y no sabe por qué está en tu clase. Eso es lo que teóricamente se dice el logro, ¿no? El logro esperado, ¿no? Lo que se dice sí, en teoría, en papeleo, ¿no? No se hace en aula, no se hace, no se hace. Entonces, un alumno al cual el docente no le ha clarificado bien el porqué de su curso y el porqué de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo y qué buscamos con lo que estamos, pero en cuestiones concretas, entonces el alumno va a decir, "Ah, pues, ya que termine la hora nomás, pues sí es lo que tiene que hacer el tío, tranquilo, haré lo que pueda y a veces lo que puede fregar nomás". sí. En ese sentido, ¿qué desafíos ha encontrado usted? Eh, Llámese desafíos personales o a nivel también laboral, que van de la mano, ¿no?
ha encontrado usted en todo este trayecto profesional? La integración. O sea, el desafío principal ha sido la integración en el aspecto de que, a ver, un grupo humano no es homogéneo, es heterogéneo, diferentes puntos de vista, diferentes problemáticas familiares, diferentes tiempos para motivarse. Ujú. Entonces, en un aula de 50, de 60 alumnos, hablar de educación es bonito, pero ponte a dictar, Eso. ¿no? Ponte a dictar, ponte en un salón que tenga más de 50 alumnos, a ver qué hacemos, ¿no? O sea, hay cosas que, que son todo un reto. Entonces, el mayor reto que he tenido y que tengo siempre, y no solamente lo he tenido en el colegio, sino en la universidad, con mayor razón, ha sido que este, tratar de buscar el punto medio dentro de la diversidad de caracteres, de esencias humanas que son mis estudiantes, ¿no? Y buscar el punto donde yo pueda, como quien digamos, este, arrancar la motivación, lo interesante. Es, ¿qué Eso tan es, cierto? Ah, sí, continúe, continúe. no, ya se está desterrando y ojalá que se destierre eso de que la universidad es, este, aprende el que quiere, ¿no? O sea, yo hablo toda mi cátedra, 2 horas, y si no entendiste, Claro. piña, pues estás en la universidad. No, no es así, porque es un nivel formativo que no deja de ser eso, formativo. No es una cuestión de que yo hable y tú tienes que agarrar la idea en el aire, no. También hay que trabajar con los alumnos, con los jóvenes, con los estudiantes. También hay que estar atrás en el aspecto metodológico para que, para que no huele, ¿no? En este Esa era la idea que quería sentido, cerrar. sí, y tiene mucha razón. Y yo quería preguntarle ahí, ¿qué tan cierto es, porque he escuchado, em, que esta generación ha venido con mucho más problemas que las generaciones pasadas? Por ejemplo, casos emocionales muy agudos, em, temas de, por ejemplo, lo que se le llama la generación de cristal, ¿no? Esa sensibilidad llevada al límite, ¿no? O jóvenes también que les gusta vivir al límite y a un riesgo mucho mayor que antes se tomaba, ¿no? Pero esa ya es una pregunta a nivel de característica de juventud, o sea, un poquito Exacto. que nos salimos del aula, ¿no? Pero esa juventud forma parte también de la población. Yo Pero que recuerdo esos en una problemas los universidad, llevan al aula. Por sí, 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 ejemplo, sí, el tema del sí, bullying, ¿no? Porque para el desafío del profesor abordar temas que trae esta nueva generación, a veces es complicado o complejo, ¿no? Complejo. claro. Bueno, toda generación trae sus propios problemas. O sea, yo creo que sobredimensionar ciertos aspectos habría que tener un poquito de cuidado, Ujú, porque si vamos a hablar del tipo de generaciones de jóvenes que tenemos hoy, también hablaríamos del tipo de profesores que también tenemos hoy, ¿no? claro. O sea, si son los Vallediestra que había, ¿no? Sí o no, los Basadre, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener cuidado cuando hacemos analogías, ¿no? Pero entrando nuevamente al contexto, eh, los jóvenes podrán ser lo más agudo que puedan, pero necesitan profesores que estén a la talla Exacto. de poder, como quien digamos, enfrentar esas problemáticas y esos contextos. Gente preparada de la cabeza, y no estoy hablando de lo intelectual, sino estoy hablando del psiquis, ¿no? Porque hay docentes pues que pierden la brújula en el sentido de que ellos son los profesionales
y los alumnos son los que necesitan al profesional, ¿no? Y los humillan y los desmerecen, ¿no? Inclusive mira, te voy a decir dos ejemplos concretos, ¿no? Yo estaba en una universidad que no es la que estoy ahora, sino es otra universidad, y se inicia mi cambio de hora, el cambio de hora, yo estaba en el aula y los alumnos todavía no venían, creo que venían de otro sitio. Oye, no te puedo, no lo podía creer. Eh, Entraron sin saludar, corriendo, y, y saltaban encima de las carpetas. Wow. Y yo dije, ¿qué? No lo puedo creer, ¿qué estoy viendo? Parecía pues qué sé yo, Harlem, ¿no? Y, yo, y era pues esos típicos chicos con su gorrita para atrás, con sus pantalones amplios, ¿no? Entonces, no me afectó, pero sí me llamó poderosamente la atención la diferencia entre el modo de presentarse de un alumno universitario tradicional con ese tipo de alumnos míos pirañones, ¿no? Entonces, sé cómo tratarlos, sé cómo llegar a ellos, ¿no? Pero eso es una muestra de como que, digamos, cómo cambian los tiempos, ¿no? Cómo cambian los tiempos en el sentido, ¿no? Pero mira, el joven sabe ceder cuando saben dirigirse a ellos. O sea, el joven va, como quien digamos, a, a entrar al camino que tú quieres en el cual tú quieras que entre, siempre y cuando tú sepas llegar. Que tienes que comerte sapos, tienes que comerte sapos. Que tienes que ser tolerante, tienes que ser tolerante. Que tienes que tener paciencia, tienes que tener paciencia. Pero vas a llegar en el momento en que tienes que llegar. Yo he trabajado en el asentamiento humano Keiko Fujimori, en Zapayal. Un hermano salesiano me ofreció una plaza, dice, Bernardo, 40 horas Wow. en un colegio. Y yo estaba llegadito de Cañete. Yo he trabajado en la provincia de Cañete, he trabajado unos años dorados, unos buenos años allá. Y me regresé a Lima casualmente por esta invitación. Y también porque necesitaba estar más tiempo con mi familia. Entonces, era una comunidad de jóvenes mixta, muchos de ellos requisitoriados, algunos habían caído por drogas, otros habían matado a sus padres. O sea, Maraguita era inicial al lado de ese centro. Y ahí aprendí lo que te estoy diciendo. Entré a quinto de secundaria, estaban timbeando al fondo, tirados en el piso, sobre la carpeta, groserías vienen, groserías van. Y yo me dije, ya pues, acá estoy, pues, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Entonces caminé y me puse al centro del espacio entre la pizarra y la primera carpeta y me quedé parado. Y los chibolos seguían, ¿ah? En su... No dije ni una palabra, solamente los observaba. 2 minutos, no pasaba nada. 5 minutos, ya lo estaba pensando, me voy. De verdad, porque era bien bravo. Al sexto minuto empezó el milagro. Uno codió al otro. Oeón, ahí está el profe. Y el otro, pum, lapió al que estaba durmiendo. Y así se fueron pasando la voz
sin que yo le dijese nada. Yo estaba parado, nervioso, frustrado, pero sin darlo a conocer, ¿no? Estaba ahí. Hasta que tuve todo el salón sentado y predispuesto a escucharme, aunque por curiosidad quizás, pero Claro. predispuesto a escucharme, ¿no? Y cuando ya todo estaba, como quien digamos, en orden, cambié mis facciones, sonreí como siempre y los saludé. Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Yo soy el docente Bernardo Baglietto y me van a tener que soportar hasta el mes de diciembre. Y así empecé mi clase. ¿Por qué me quedé en silencio? ¿Por qué no dije, alumnos, qué pasa? Estoy acá, falta de respeto, etcétera, etcétera? Porque sabía que no tenía que proceder como proceden tradicionalmente los docentes que creen que tienen el poder, sino que tenía que dar una muestra de serenidad frente a la adversidad, equilibrio. Y eso es razón. Yo no voy a un salón para una lucha de poderes. Yo voy a un salón a formar. Y a veces formar tiene sus costos, que al comienzo son adversos. Esos chicos terminaban la clase, estábamos en el recreo, tú llamabas a uno, si quería te hacía caso, si no se iba largo. Y dos chiquitos trompeándose, ya, tú los separas y lo dejas que se vaya. No le llama la atención ahí, en ese momento, porque no te van a escuchar, porque no es el momento. No es que los agarras de las orejas y lo llevas a la dirección, no, déjalos. Después del almuerzo, están tranquilos, ya. A ver, cabezón, ven, ¿qué pasó? Y ahí te escuchan. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa casa hogar aprendí a manejar mis emociones y también a conocer las de los jóvenes en crisis, en los jóvenes de alto grado de violencia, que no se diferencian mucho de la naturaleza joven de cualquier joven, con las mismas ansiedades, con las mismas esperanzas, con los mismos sueños, pero que lamentablemente han caído en un contexto difícil, ¿no? Adverso al 100%, ¿no? Entonces, ahora, a la hora de dictar clase no había como quien, digamos, distinción, o sea, yo dictaba la clase como si la estuviese dictando en San Borja o en cualquier otro sitio. O sea, dar lo mejor de mí metodológicamente y con los instrumentos que se puedan, ¿no? Y los chicos ven eso, se dan cuenta de eso. O sea, yo no voy a dar una clase porque son gente económicamente baja, ¿no? Ah, bueno, le dicto del libro nomás y por último hay que cumplir. No, hay que hacer su dinámica, hay que hacerlos pensar, hay que hacerlo participativo y si se puede un material educativo atractivo, etcétera, porque ellos merecen, igual como cualquier otro, el buen servicio que deben de tener. Hay profesores que dicen, no, como a mí me pagan 5 soles la hora, doy una clase de 5 soles. O sea, o sea, nadie, nadie te ha dicho de que siendo docente te vas a comprar una casa propia o un carro último modelo en poco tiempo. El que entra a ser docente sabe a dónde está entrando, ¿no? Y los chicos no tienen la culpa de nuestras frustraciones. Los chicos no tienen la culpa de los problemas que podamos tener, etcétera, de no adecuación. Eh, Entonces, en ese sentido, sí, uno aprende mucho en el camino de la docencia, pero aprenda a humanizarse y a humanizar. Es importante, ¿eh?
En base a esto que, verdad, agradezco porque ha sido eh, algo importante, sobre todo por la situación que estamos afrontando en el colegio donde estoy trabajando y se está viendo esta problemática, ¿no? Y la reflexión que usted ha hecho acerca de cómo proceder ante determinadas conductas es, verdad, ahorita para mí muy enriquecedor. De verdad, muchísimas gracias. Em, en ese sentido, ¿cómo ha visto usted la evolución del sistema educativo en el Perú? Em, ante estas problemáticas que cada vez se vuelven más álgidas, ¿cree usted que el sistema educativo que tenemos actualmente ayuda? ¿Cómo ha ido evolución? ¿Cómo lo ha visto usted esta evolución? Bueno, el sistema educativo eh, lo hacen los docentes, no lo hace el gobierno. El gobierno es una política educativa que asume el docente en función a su escala de valores, en función a su preparación, en función a sus capacidades, en función a lo que le convenga, ¿no? Pero lo hace el docente. Entonces, cuando tú me hablas de sistema educativo, lo único que yo pienso es en docentes líderes que son capaces de asumir la misión formativa en el sentido integral. Y cuando hablo en el sentido integral, evidentemente que no son todos y no es la mayoría. Entonces todavía tenemos un sistema educativo débil, un sistema educativo que a lo Vallejo hay mucho por hacer, lo que dijimos al comienzo, ¿no? Ujú. Pero todo hay que ser hidalgos y cuestionarnos nosotros los docentes, ¿no? Si somos los docentes anti-establishment, ¿ya? O sea, o somos los docentes de un sistema político decaído que no sabe dónde está parado, o somos los docentes anti-establishment contra el sistema, que sí nos preocupamos por formar a los jóvenes, por no, como quien digamos, por no estafarlos, sino ayudarlos a enfrentar su problemática y a sacar la cabeza de ella, o somos los continuistas, ¿no? Que optamos por el facilismo, por el se acabó mi hora y me formateo, no te conozco, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, hablar de sistema, a veces, mi estimado Nina, este, eufemiza lo que en realidad debemos de ver, ¿no? El docente es un líder, se acabó. Y si no es líder, no es docente. Es un instructor, es un transmisor de conocimientos, etcétera. El docente es un líder y es un líder que influye mucho en el alumno, ¿no? Que influye mucho en el alumno. Por eso que, este, vuelvo a repetir, ¿dónde estoy yo? ¿No? Con un sistema ajeno a los objetivos o con un sistema donde respeto y formo dignidad, formo crítica, formo hombres libres, hombres capaces de amar y de amarse, ¿no? Bien, eh, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Estoy seguro de que han habido muchos consejos y orientaciones para los docentes que nos están escuchando hoy en su día, pero también para algunos estudiantes o familiares, padres de familia también que se han conectado. Em, en resumen, Bernardo, ¿nos podrías decir qué curso fue el que llegó a conectar más contigo y con qué profesor? ¿Y qué podrías rescatar de ese profesor? Quizás una característica que te llamó mucho la atención y que quisieras que los demás docentes también lo tengan. Bueno, en primer lugar,
agradecerte por esta oportunidad, ¿no? De poderme dirigir a mis colegas, que cuando uno trabaja en comunidad, cuando uno logra una comunidad educativa, aprende también de ellos, ¿no? Y crece con ellos, ¿no? Eh, seamos los docentes que siempre quisimos tener, ¿no? Seamos los docentes que hubiésemos querido tener, porque yo puedo olvidarme de los contenidos de los cursos, soy malísimo en matemática, por eso que escogí lengua y literatura, ¿no? Pero lo que sí no me olvido es del cariño y de la paciencia que tuvieron conmigo. O sea, de eso yo no me voy a olvidar. Yo no me voy a olvidar del abrazo de mi docente, de las frases alusivas para levantarme el ánimo cuando estaba bajoneado. También no me voy a olvidar los correazos que he recibido. Yo he recibido buenos y buenos. ¿Ah? Yo soy de- del 3004, República de España, en el RIMAC. Wow. Entonces, he recibido golpe a la antigua, ¿no? Pero no me olvido jamás, ¿no? De la cercanía de mis docentes, de la cercanía de mis profesores, de la valoración por cualquier avance que yo podía tener, ¿no? De eso jamás, jamás me voy a olvidar. Muy bien. De verdad, agradecerte a ti también, Bernardo, por tu tiempo, también esa paciencia y también el gran entender que haces de cómo entiendes tú el rol docente, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención, las reflexiones que nos das a partir de tu experiencia muy auténtica, y estoy seguro de que va a dar muchos frutos a las personas quienes nos hayamos deleitado con todas tus prácticas, experiencias y anécdotas. Muchísimas gracias y bueno, agradecerte y hasta otra oportunidad. Si Dios nos mantiene con mucha salud y también con ese espíritu y esas ganas de seguir en la docencia. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos mis colegas y uno especial para ti, pues, mi estimado Elmer. Feliz día, maestro. Feliz día, feliz día.